El Kiosco. Arlene, ¿qué está pasando con el expresidente Felipe Calderón? Recientemente fue declarado persona non grata en Venezuela porque sigue metiéndose en decisiones que le competen a los venezolanos, pero recientemente en su cuenta de X puso un mensaje donde afirma que volvería a implementar su estrategia de seguridad, que fue declarar la guerra al narcotráfico y poner en la cabeza de la estrategia de seguridad a un narcotraficante, Genaro García Luna. Ahí está el mensaje. Dice, enfrentar al crimen organizado como presidente de México fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero lo volvería a hacer porque es lo correcto, dice él. O sea, es correcto declarar la guerra a tu propio pueblo, que tu pueblo se muera en su propia tierra. Y continúa diciendo, el verdadero enemigo de nuestro país es el crimen organizado, que secuestra, extorsiona y mata a ciudadanos, especialmente a nuestros jóvenes. Parte del mensaje que sube Felipe Calderón recientemente a su cuenta de X. Hoy la presidenta habla de este tema. Dice, ¿cómo puede estar, dice, orgulloso de eso? ¿Cómo puede presumir que cientos de personas murieron en esta simulación de ataque al narcotráfico? Porque al frente de la estrategia de seguridad estaba un narcotraficante como Genaro García Luna, Arlene. En lo único que tiene razón es que el enemigo de nuestro país podría ser el crimen organizado, entonces él y su gobierno, un gobierno que por facto es parte del crimen organizado. Genaro García Luna, un narcotraficante ya sentenciado, él mismo dice que son los enemigos, entonces su propio gobierno fue el enemigo del país, un presidente que no fue electo con legitimidad, un presidente que se dice, expresidente que se dice defensor de las democracias, pero al mismo tiempo robó elecciones. Vamos a escuchar cómo lo menciona la presidenta. Es una de las decisiones más irresponsables que haya tomado una persona que llegó a la presidencia, además, como bien mencionas, a través de un fraude electoral. Primero, ¿quién declara una guerra en su propio país? Guerra significa permiso para matar, lo he dicho varias veces. Declarar la guerra quiere decir que las leyes quedan en segundo término, que hay un régimen de excepción. Para todos aquellos que hablan del Estado de Derecho, porque se llenan de palabrerías la boca diciendo Estado de Derecho, hay autoritarismo en México. Y en realidad la decisión más autoritaria y irresponsable que se haya tomado en los últimos sexenios fue la decisión de Calderón de declarar la guerra. Escuchen bien, declarar la guerra en su propio país. Mátalos en caliente. ¿Cuál juicio? ¿Cuál Estado de Derecho? No es que se detuviera a alguien, se llevaba ante el Ministerio Público si fuera en flagrancia, o que hubiera una orden de aprehensión y se detuviera a alguien para privarlo de su libertad y después sí que hubiera un juicio. No. Detenciones en un régimen, no había ni detenciones en el régimen de excepción, sino sencillamente consideras que es un delincuente, se vale matar. Eso le hace daño a cualquier sociedad y le hizo mucho daño a México. Fue irresponsable declarar la guerra al narcotráfico, pegarle un garrotazo a lo tonto al avispero, porque sin ningún estudio previo de cómo estaría la situación, cómo están los cárteles, Calderón, para legitimarse luego de llegar con un fraude electoral, de robarse la presidencia, dice, le voy a declarar la guerra al narcotráfico, lo hago desde Michoacán, se pone el uniforme militar que le quedaba grande y le pega un garrotazo a lo tonto al avispero. Me recuerda, Arlene, estas declaraciones que hace Calderón, porque ha dado entrevistas a diversos medios de comunicación diciendo que volvería a hacer esto de simular una guerra contra el narcotráfico. Digo simular porque
En realidad, quien estaba al frente de la estrategia era un narcotraficante, era una simulación. Me recuerda la soberbia que tuvo también el expresidente Díaz Ordaz cuando hablaba del 68. En una entrevista dice, me siento orgulloso del 68, de la represión brutal que acabó con la vida de decenas de jóvenes. Calderón, me siento orgulloso de la estrategia. Me recuerda esa soberbia. Hoy la presidenta dice, fue irresponsable. Y recuerda, la presidenta, quién es Genaro García Luna, que está detrás de esta estrategia, favoreciendo a delincuentes, favoreciendo secuestros. Se duplicaron el número de homicidios. Bueno, en total de sus sexenios se triplicaron los homicidios. Declara la guerra al narcotráfico, se triplican los homicidios en su sexenio y el país se convierte en una gran fosa clandestina que luego otros gobiernos empiezan a tener que descubrir y cargar con los resultados de esa pésima estrategia de la guerra contra el narcotráfico. Así es, y no solo el uniforme militar le quedó grande, sino gobernar a un país, porque es irresponsable las decisiones que tomó en su sexenio, pero es cinismo que ahora siga reiterando que estas acciones fueron las mejores para el país, después de haber dejado desastres donde todavía se siguen viviendo las secuelas para las familias mexicanas. Y por supuesto, Genaro García Luna, a quien no vamos a olvidar y que es importante que nuestra memoria siempre recuerde lo que puede hacer el autoritarismo en nuestro país. Vamos a escuchar a la presidenta. Agréguenle a eso que quien se encargaba de eso, de esa estrategia, estaba vinculado al narco, favorecía a unos delincuentes frente a otros, recibía dinero y muchas otras cosas. Se dice que también promovía el mismo secuestros. Hay muchos de los reporteros o investigaciones en este sentido. Entonces, la declaración de que no hay Estado de Derecho, y ahora es el que está diciendo de que en México se acabó la legalidad, imagínense. Después, el incremento de los homicidios. O sea, vean nada más, el primer año de 2007, 2006 había 10,452 homicidios. 2007, 8,452. 2008, casi se duplica. Entonces, por eso sí hay cambio, por eso sí reivindicamos el cambio de estrategia, que tiene dos brazos. Atención a las causas, porque mientras eso ocurría, los jóvenes no se les abrían nuevas escuelas, se privatizaban las guarderías. Arlene, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, los homicidios aumentaron 9.2%. Durante el gobierno de Vicente Fox, 1.6%. Llega Felipe Calderón a la presidencia y los homicidios aumentan en 192%. Con Peña, la tendencia continúa a la alza. Año tras año los homicidios iban aumentando. Con Peña aumentan 59%. Y ya al iniciar el gobierno del presidente López Obrador, inicia el gobierno de la transformación. Y sí, lo que sucede es que se logra contener el número de homicidios. Ya por lo menos el número no aumenta de manera drástica año con año. Se logra controlar los homicidios. Y ya en los últimos 2 años del gobierno del presidente López Obrador hay una reducción significativa de los homicidios. El balance del gobierno del presidente López Obrador es casi una reducción del 20% en el número de homicidios, Arlene. Y todavía se atreven a criticar la estrategia de seguridad que ha implementado la presidenta Claudia Sheinbaum y que en su momento implementó el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que dejaron a un país sangriento, un país donde todas y todos conocemos a alguien que ha perdido la vida a causa de la inseguridad de nuestro país. Todavía se atreven a querer dar clases de cómo hacer algo que hicieron muy, pero muy mal. Vamos a escuchar a la presidenta. O sea, vean nada más, el primer año de 2007, 2006 había 10,452 homicidios. 2007, 8,452. 2008, casi se duplica. Y luego Peña, pues no cambió mucho la estrategia, la verdad.
La Policía Federal pasó a ser parte de Gobernación, pero… y la otra parte, pues la corrupción. Entonces, por eso sí hay cambio, por eso sí reivindicamos el cambio de estrategia. Sí hubo cambio de estrategia y ahora lo que estamos fortaleciendo es la atención a las causas, dándole escuela a las y a los jóvenes, dándole empleo, una visión distinta de fraternidad, en vez de esta visión de que la felicidad se obtiene con el consumo y el dinero. Una visión completamente distinta. Y al mismo tiempo, pues el trabajo cotidiano que hacemos. Y dándole además una forma jurídica, ¿no? Y además pasamos de la hipocresía a la honestidad, de la corrupción a la honradez. Porque eso es lo que fue el sexenio de Calderón. Y bueno, ahora, esta reivindicación. La virtud que tenemos ahora es que el pueblo de México está muy consciente. Bien, se dieron buenas noticias en Palacio Nacional el día de hoy. Se muestra este nuevo modelo de Centro de Cuidados para la Infancia. Se van a llamar CECIS y buscan dejar atrás el modelo de subrogación que existió durante el periodo neoliberal. Nuevamente, durante el gobierno de Calderón, vamos a tener que decirlo, ocurrió la tragedia de la guardería ABC, una guardería subrogada del IMSS, donde ocurrió un incendio en una bodega aledaña a la guardería. El incendio llegó a la guardería y acabó con la vida de 59 bebés. Fueron 49 niñas y niños. Bebés. Así y es. Le provocó daños permanentes a decenas de niños también. Y durante el gobierno de Felipe Calderón existía este modelo de subrogación de guarderías. ¿Qué pasaba con las guarderías subrogadas? Eran estancias infantiles que recibían recursos del IMSS para darle atención a los niños. ¿Qué sucedía? Algunas guarderías hacían trampa y tenían registros dobles de niños o registros de niños que no existían para pedir más recursos al IMSS, es decir, desangrar al instituto y, pues bueno, prestaban supuestamente estos servicios. En algunas guarderías ocurría esto y también pues había irregularidades que terminaron en tragedias como la guardería ABC, que por cierto ahorita vamos a detallar más adelante, un caso que pues por años permaneció en la impunidad y no es sino hasta el gobierno del presidente López Obrador que empiezan a haber acciones, porque era el reclamo de no solamente de los padres, sino de cientos de ciudadanos que exigen todavía justicia por este caso de la guardería ABC, Arly. Este caso explica muy bien el enredo que hubo durante el gobierno y los gobiernos neoliberales, donde se lucraba con las infancias, un sector tan vulnerable con las y los bebés, y sobre todo había mucha irresponsabilidad y además había una colusión con el Poder Judicial. Ya lo mencionabas, Miguel, y el exministro Arturo Saldívar también hizo un señalamiento en este sentido de cómo el Poder Judicial encubrió el caso porque la responsable de esta guardería era prima de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, y cómo Marcia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, fue parte de esta manera de coludir al Poder Judicial. Ahora critican y hablan de justicia, pero cuando tenían acceso a esta justicia y tenían en sus manos al país, lucraron con él y lucraron de maneras que nunca vamos a olvidar. Así se menciona. El IMSS tiene cuotas especiales para guardería que aporta la patronal y también el trabajador o la trabajadora. Entonces, lo que se hizo en el periodo neoliberal es que ese recurso del IMSS, de los trabajadores, de las distintas aportaciones, se lo pasaban al privado. Entonces, tú no importa, tienes una casa ahí para tener a 10 niños, prácticamente sin modelo de atención, bueno, pues es una estancia infantil, te pago con ese recurso. Entonces, ahora lo que se está haciendo es, el IMSS recupera la propia operación del CECI. Y en el caso de las empresas, pues muchas veces porque el terreno es de la empresa, porque el IMSS pues, puede construir solamente en terrenos que
ya le pertenecen al IMSS. Entonces, en terrenos de la empresa construye, el IMSS supervisa, está viendo, es otro modelo completamente distinto. Pero la mayoría pues van a ser operados por el IMSS. Mis hijos fueron a guardería del IMSS. No había aquella época, pues ya hace rato, subrogaciones. Eran operados por trabajadoras y trabajadores del IMSS. El mejor cuidado, la mejor alimentación, aprendizaje. Yo fui a guardería del ISSSTE. Entonces, pues es un derecho que queremos que las madres trabajadoras tengan. Durante el periodo neoliberal, las estancias infantiles del Instituto Mexicano del Seguro Social fueron objeto de negocios al subrogar los servicios, derivando en una descomposición de esos servicios. Un efecto de esto fue la tragedia de la guardería ABC en el sexenio de Felipe Calderón. Esta mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el director del IMSS, Zoe Robledo, presentaron la nueva estrategia de los centros de educación y cuidado infantil. Los nuevos centros de educación y cuidado infantil del IMSS operarán bajo dos ejes: la educación y el cuidado, con el objetivo de promover el desarrollo y bienestar de las niñas y niños, quienes serán el centro de las atenciones. Es un nuevo modelo en donde las niñas y los niños están en el centro de todas las atenciones. Se deja atrás este modelo adultocéntrico, como se le ha llamado en algunos casos. Las madres y los padres van a tener la tranquilidad de que sus hijos estén en un espacio seguro, en un espacio confiable. Y algo bien importante, también ellos van a tener desde estos centros capacidad o forma de desarrollar otras habilidades para el hogar. El nuevo modelo de educación y cuidado infantil estará sostenido por 5 pilares: la interacción de calidad entre la comunidad formada entre niñas, niños, padres, madres y cuidadores o cuidadoras; la figura de mentora educativa para el cuidado personalizado con una formación psicopedagógica y que tenga una capacitación para la sensibilización y profesionalización del cuidado; un modelo enfocado en la prevención del maltrato infantil y discapacidad, además de brindar atención a la salud mediante chequeos y servicios médicos dentro de los CECIS; y finalmente un modelo de alimentación equilibrado y saludable. Los primeros 12 centros de educación y cuidado infantil del IMSS comenzarán en la ciudad fronteriza de Juárez, en el estado de Chihuahua, como apoyo a las más de 120,000 madres trabajadoras de las 323 maquiladoras existentes, que dejan a 18,622 menores de edad con la posibilidad de contar con el servicio de CECIS, además de atender la necesidad de ofrecer más guarderías del IMSS en el estado, que actualmente cuenta con 24 estancias, pero que algunas fueron parte del modelo de negocio de los gobiernos priistas y panistas para el beneficio del pago del Seguro Social. La construcción de los CECIS iniciará el 30 de abril y terminará el 11 de octubre. Este inicio de proyecto también abarcará los estados de Baja California, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, San Luis Potosí, Querétaro y Ciudad de México. Con este nuevo modelo, el gobierno de México deja atrás la visión adultocentrista de los sexenios neoliberales y ahora busca priorizar recursos para las primeras infancias y apoyar el desarrollo y bienestar de niñas y niños en toda la República. Santiago León, Mañanera 360.